Mientras tanto voy a presentar en la pantalla. Listo, muy bien. Muy buenos días para todos los que recién se conectan. Espero que estén muy bien. Vamos a empezar hoy con un tema nuevo. Hoy y las próximas clases vamos a estar trabajando métodos numéricos que tienen que ver con hallar raíces de ecuaciones. Los que hallar raíces de ecuaciones en ingeniería es importante porque hay muchas funciones que, si bien uno las puede despejar, podría ser el caso de que uno las pueda despejar, a veces no son fáciles de despejar. Entonces, cuando nosotros nos referimos a hallar la raíz de una ecuación, nos estamos refiriendo a lo siguiente. Voy a hacer una grafiquita por acá. Digamos que yo tengo una función cualquiera que depende de x. Entonces, esa función eventualmente va a pasar por cero. Va a tener una gráfica como esta, por ejemplo. ¿A mí qué me interesa cuando hablo de hallar la raíz de una ecuación? Es hallar el punto donde la función pasa por cero. Este punto donde la función pasa por cero es lo que nosotros denominamos hallar la raíz de una ecuación. Entonces, esto básicamente cómo lo hace uno o cómo se ha hecho de forma tradicional, al menos en los cursos que ustedes han abordado. Uno tiene una función y que depende de x, entonces lo que hace uno es despejar x cuando y vale 0. Entonces yo igualo la función a 0, porque miren que acá en este punto y vale 0, ¿cierto? Justamente aquí y vale 0, y despejo x. Entonces x va a ser igual a una expresión que yo puedo simplemente obtener el valor numérico. ¿Qué pasa? Que hay algunas funciones en las que hacer ese despeje, despejar x, no es tan fácil. O en algunas se torna imposible. Entonces de ahí surgió la necesidad de tener métodos numéricos que aproximaran esas raíces de las ecuaciones. Entonces, vamos a ver que dentro de los muchos métodos numéricos que existen, hay métodos que son cerrados y métodos que son abiertos. Cuando nos referimos a cerrados y abiertos, nos referimos a si vamos a tener un intervalo que contenga la raíz o no, ¿cierto? Y dentro de ellos, pues vamos a tener estos 4 métodos que son los que vamos a ver acá en la clase. Hay más, ¿cierto? Si ustedes van al libro o a los libros, van a ver que existen otros métodos numéricos, incluso más avanzados, bueno, etcétera, etcétera. Pero estos son los que vamos a ver acá en la clase y que los vamos a abordar pues detenidamente y los vamos a implementar. ¿Por qué estos? Porque son los más simples y de una u otra forma los más efectivos para hallar esas raíces de las ecuaciones, ¿cierto? Entonces vamos a empezar por acá con este método de la bisección y de ahí pues seguiremos abordando los otros, luego seguiremos con este y así sucesivamente. Entonces vamos a ver primero lo que son los métodos cerrados y luego nos dedicaremos a los métodos abiertos. Entonces vamos a ver qué son esos de los métodos cerrados, empezando por el método de la bisección. Entonces para que lo miremos, vamos a empezar por acá. Imagínense que tenemos una función que depende de x y la vamos a graficar. Entonces, esta es la función, una función cualquiera. Pero tiene una característica importante y es que sí pasa por cero en algún punto. El interés de nosotros es encontrar este puntico aquí, el valor de x, que hace que la función se vuelva a cero. Entonces, el método de la bisección tiene la siguiente estrategia. Yo voy a tomar un punto que está por debajo de la raíz y otro que está por encima y los vamos a denominar así, xl y xu. Entonces ustedes me dirán, ¿y cómo hago yo para saber que este punto está por debajo o detrás de la raíz y este está por encima de la raíz? Es porque cuando yo evalúe la función
en estos puntos va a haber un cambio de signo. Miren que cuando yo evalúo la función en este punto, me da, esta es negativa. ¿Por qué sé que es negativa? Porque está por debajo de 0, ¿cierto? ¿Y cómo sé que esta es positiva? Porque miren que está por encima de 0. Entonces yo, como paso inicial de este método de la bisección, lo que voy a hacer es encontrar dos valores, xl y xu, donde la función me cambie de signo. Puede ser que aquí sea negativa y aquí positiva, o aquí positiva y aquí negativa, ¿cierto? Porque puede ser que sea al contrario. Si la gráfica de la función es, por ejemplo, así, pues xl será positivo y xu será negativo. El caso es que la función cambie de signo desde uno a otro, que cambie de signo. Aquí, por ejemplo, en el ejemplo que estamos abordando, f de xl es negativo y f de xu es positivo, entonces cambió de signo. Eso quiere decir que en algún punto entre xl y xu hay una raíz, porque hay un cambio de signo. Venía siendo negativo y eventualmente empezó a ser positivo. Eso quiere decir que pasamos por 0 en algún momento. Entonces, eso hace que el método de la bisección sea cerrado. ¿Por qué cerrado? Porque voy a tener un intervalo, este intervalo, que contiene la raíz. Entonces, es como decir que encierro la raíz de la ecuación, la encierro en un par de valores. Una vez tengo eso, digamos que ya empezamos el método de la bisección, lo que voy a hacer es encontrar el punto medio entre xl y xu. Vamos a encontrar ese punto medio, que lo vamos a llamar xr y su respectiva evaluación. ¿Cómo encontramos xr? Si es el punto medio, pues será el límite superior más el límite inferior dividido 2. Y así encontramos xr. ¿Cómo evaluamos f de xr? Pues simplemente reemplazando xr en la función y evaluándola, ¿cierto? Entonces ahí tenemos un tercer punto, que es el punto medio entre xl y xu. Miren que este punto xr está más cerquita de la raíz que cualquiera de estos dos. Entonces ahí ya podemos empezar a intuir de qué va este método de la bisección. La idea es ir cerrando el intervalo cada vez más para contener en un intervalo cada vez más estrecho la raíz de la ecuación. Pero entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces vamos a descartar uno de estos puntos, o xl o xu. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a descartar el punto donde la evaluación de la función sea del mismo signo que la evaluación de xr. Miren que en este caso, este es positivo y este también. Entonces, este va a ser el punto que vamos a descartar. Este punto lo vamos a descartar. Y este, que es nuestro xr, va a ser nuestro nuevo valor de xu. Entonces, como resultado global de esta operación, al convertir este xr en xu, es que teníamos un intervalo así de amplio y después de que terminemos esta operación va a quedar el intervalo así de amplio. ¿Sí ven? Reduje a la mitad el intervalo. De ahí que el nombre del método sea la bisección. ¿Por qué bisección? Porque estoy siempre obteniendo el punto medio y a partir de ese punto medio descarto la mitad del intervalo en cada iteración. Entonces miren lo que va a ocurrir acá. Entonces este xr viene a ser el nuevo xu, pues obviamente va a ser la evaluación y recalculo el valor de xr como el nuevo punto medio entre xl y el nuevo xu. Miren que el nuevo intervalo es la mitad del intervalo original, la mitad. Por eso que se llama bisección, ¿cierto? Entonces, ¿qué procede acá? Repetir esto una y otra y otra y otra vez hasta que el intervalo entre xl y xu sea tan estrecho que podamos decir que prácticamente son un solo valor. Entonces, xl y xu se van a ir acercando de forma tal que van a encerrar la raíz de la ecuación. Entonces vamos a verlo por acá, un poquito más interactivo, para que veamos cómo trabajaría de forma un poquito más interactiva. Entonces miren acá, esta sería la raíz de la ecuación que queremos hallar. Y pues tenemos un valor de xl y xu donde la función cambia de signo. Miren que aquí f de xl
es negativo y acá es positivo. Entonces, eso es una buena elección de los puntos. ¿Por qué? Porque acá está cambiando de signo. ¿Eso qué significa? Que en algún momento la función entre xl y xu pasa por 0. Y efectivamente, aquí se ve que pasa por 0. Entonces, este es xr. xr es el punto medio entre xl y xu. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a ir descartando intervalos si la función tiene el mismo signo que la función en xr. Entonces miren que este es negativo y este también. Entonces en este caso descartaría este y este xr sería el nuevo xu, el nuevo xl, perdón. Entonces voy a desplazar este xl hasta el valor acá. Entonces miren que ahí hice una iteración. Eso es una iteración del método numérico. Entonces el intervalo que venía de acá hasta este puntico rojo ahora se me ha reducido desde este punto a este punto. Miren que ya lo dividí a la mitad, ¿cierto? Y la raíz sigue estando acá, pero ya xr es este valor. Entonces, ¿cuál punto descartar esta vez? ¿Voy a descartar a xl o descarto xu? Sabiendo que xr es positivo. A xu. A xu, ¿cierto? Entonces vamos a mover a xu a lo que sería xr. Y miren que ahí ya cerré de nuevo el intervalo. Ya xl y xu están cada vez más cercanos y siempre están conteniendo el valor de la raíz. Entonces, muy bien. Ya hicimos otra iteración. Voy a borrar los rastros. Ahora, en este caso, ¿a quién vamos a descartar? ¿A xu o a xl? XU. Otra vez, ¿cierto? Vamos otra vez. Otro paso. Aquí ya vamos a descartar esa a xl, porque miren que ya este dio negativo. Y así podemos jugar con esto, darle una y otra vez, Pero miren que cada vez que hacemos una iteración, xl y xu encierran de una forma más precisa el valor de la raíz, ¿cierto? Vamos a hacer un par de iteraciones más. Entonces, este lo traigo para acá. Ahora este lo traigo para acá. Y así sucesivamente. Entonces miren que ya xl es 5.43, xu es 5.56, como quien dice que la raíz está entre 5.43 y 5.56. Si le hacemos zoom, podemos seguir haciendo este mismo proceso. Miren que aquí ya ahora sí lo cerré casi que plenamente. Y ahí cada vez lo encierro más y más y más. ¿Hasta cuándo vamos a encerrar el valor de la raíz? Hasta que se cumpla un criterio predeterminado. Yo puedo decir que tengo una tolerancia que vamos a llamar E, P, y yo puedo decir, mi tolerancia es que la diferencia entre XL y XU sea máximo de 0.01. Cuando la diferencia entre estos dos valores sea menor a esto, yo paro la iteración del método numérico y voy a reportar a XR como el valor de mi raíz. Yo digo, no, esta tolerancia está muy bajita, voy a poner una tolerancia más alta. Entonces, que sea 1 por 10 a la menos 5. Cuando la diferencia entre XL y XU sea menor a 1 por 10 a la menos 5, detengo el método numérico y reporto a XR como el resultado de la raíz de la ecuación. Miren que la filosofía de este método numérico es muy intuitiva. Es ir encerrando siempre la raíz e ir partiendo el intervalo a la mitad, pero que siempre contenga la raíz, que siempre la contenga. Y cada vez con una nueva iteración el intervalo se va a ir cerrando y cerrando y cerrando hasta que la diferencia entre XL y XU sea tan pequeña como una tolerancia que yo tenga preestablecida. Eso en términos ya más matemáticos lo vamos a ver de la siguiente forma. Ese es el algoritmo. Entonces miren que son a grandes rasgos 3 pasos. Primero, tengo que escoger valores de XL y XU de tal forma que la función cambie de signo en el intervalo, ¿cierto? Eso es fundamental. Si XL y XU evalúan la función con valores positivos las dos o negativos las dos, no me sirven,
porque eso no sería un intervalo que contenga la raíz de la ecuación, ¿cierto? Eso debe quedar muy, muy claro. Debe cambiar de signo. Y eso es por tanteo, esto sí es por tanteo, pues, ¿cierto? Luego aproximamos la raíz, el punto medio, como xr igual a xu más xl sobre 2. Y luego vamos a poner este condicional. Vamos a evaluar fxl por fxr. Si fxl por fxr es menor que 0, entonces vamos a descartar a u. Y xu sería xr. Si pasa lo contrario, si fxl por fxr es mayor que 0, descartamos esa xl. Y ustedes miran, eso ahí como que no está tan claro, ¿cierto? Porque si ahorita lo estábamos mirando era que la función tuviera el mismo signo que la función evaluada en xr, era que lo descartábamos. Y aquí me están cambiando pues como las reglas del juego un poquito. Vamos a ver eso de qué va. Yo tengo la función y aquí tengo xr y por acá pues sería f de xr. Y por acá pues sería xu y por acá f de xu, ¿cierto? Entonces yo voy a decir que este es xl, perdón. XL. Y por acá pues tendré xr. Digamos que este es f de xr. Entonces, ¿qué tenemos con esto? Que si f de xl por f de xr dan menor que 0, eso quiere decir que tienen signos contrarios, ¿cierto? Por la ley de los signos. Vamos a acordarnos de la ley de los signos, ¿no? Tienen menos por menos, da más. Menos por más, da menos. Más por menos, da más. Y más por más, da más, ¿cierto? Esta es la ley de los signos. Entonces, de la única forma en la que la multiplicación de fxl por fxr de menor que 0 es que tengan, aquí me da menos, perdón, tengan signos contrarios, ¿cierto? Miren que la única forma en la que da menos es que tengan signos contrarios. Entonces, si fxl y fxr, la multiplicación da menor que 0 es porque fxl y fxr tienen signos contrarios. Si tienen signos contrarios, es que fxr tiene el mismo signo que fxu, ¿cierto? Entonces, por eso descarto a xu por xr. En cambio, si fxl por fxr da mayor que 0, eso implica que tienen el mismo signo, porque solamente signos iguales dan positivo. Menos por menos más y más por más más, ¿cierto? Si este por este da mayor que 0, es porque fxl y fxr tienen el mismo signo y por tanto al que descarto es a xr. No sé si queda claro esa parte ahí. Sí, profe, está claro. Sí, listo. Ahora, hay un tercer condicional. Si fxl por fxr da 0, es porque ya tenemos la solución, ¿cierto? Si alguno de estos dos es 0, es porque pues uno de esos dos es la solución y lo reportamos siempre como xr. ¿Cómo vamos a calcular la tolerancia en cada caso o el error? Lo vamos a calcular como xr nuevo menos xr anterior sobre xr nuevo por 100. Miren que esto es un proceso iterativo. Yo lo voy a hacer una y otra vez. Entonces siempre voy a tener un valor nuevo de xr y un valor anterior. Y así voy a calcular mi tolerancia. Y luego voy a tener una tolerancia predefinida que la voy a definir yo como un valor conveniente. Por ejemplo, 1 por 10 a la menos 3, por decir cualquier cosa. Entonces, ¿cuál va a ser el criterio de parada de este método numérico? En el caso de que EA, que es la que yo calculo, sea menor que EP, que es la que yo tengo como tolerancia permitida. Entonces, este va a ser mi criterio de parada. Usualmente estos ciclos se meten, por ejemplo, en un do while. Entonces uno va a hacer un do while, un haga mientras, do while mientras EA
sea mayor que EP, este va a ser el condicional del do while. ¿Y qué voy a poner acá en el interior? Pues todo esto del método numérico, ¿cierto? Entonces esto lo voy a hacer mientras la tolerancia calculada sea mayor a la permitida. En el momento en que la tolerancia calculada sea menor que la permitida, pues se sale del método numérico y bastaría simplemente reportar XR como la raíz de la ecuación, ¿cierto? Esa es la filosofía de este método numérico. Realmente es muy sencillo, pero es muy efectivo para hallar raíces de ecuaciones y sobre todo porque siempre las encuentra. Eso es un método que no diverge, es un método que siempre va a ser capaz de encontrar la raíz de la ecuación, siempre, no importa qué función sea. Entonces vamos a ir a Excel y lo vamos a hacer en Excel para que miremos cómo es la implementación del método en Excel. Y ya la implementación en Visual, como siempre, se las debo a ustedes como ejercicio para que la implementen. Igual ustedes con Visual, digamos que están muy bien. Y desde que entiendan de qué va el método numérico, la forma conceptual, yo estoy seguro que les va a ir muy bien con la construcción allá. Voy a cerrar este. Esta es la lista. Y vamos a abrir Excel. Que lo vamos a hacer en Excel. Y vuelvo y repito, ustedes les queda como tarea hacerlo en Visual. Entonces voy a ampliar esto un poco para que se vea mejor. Voy a poner por aquí XL, F de XL, XU, F de XU y voy a poner XR, F de XR. Y aquí voy a calcular la tolerancia, EA. Entonces ahí tenemos una tablita que vamos a empezar a construir y esa tablita la vamos a construir por acá. Voy a poner esto en negrita y acá pues de aquí para abajo vamos a llenar nuestros datos con el método numérico, ¿cierto? Eso es general para cualquier problema. ¿Qué va a cambiar? Pues la función, básicamente sería la función f. Entonces vamos a poner esto en un contexto matemático bien particular. Vamos a hacer este ejercicio. Resulta que se compró un equipo, digamos un equipo para mi planta de producción en 25.000 y sin cuota inicial y se paga 5.500 por un año, se paga 5.500 por año durante 6 años. Entonces, la pregunta que nos estamos haciendo aquí es qué tasa de interés está pagando. Y la fórmula que describe la relación de las variables es esa que aparece allí. Entonces, básicamente, lo que necesitamos saber es cuánto es la tasa de interés. La tasa de interés es la variable I. Entonces, tomémonos un minutico para pensar cómo despejaríamos I de allí. Miren que los valores los tenemos, pues el resto de valores. Aquí yo puedo reemplazar P por 5.500, capital es 25.000, luego I es, pues, es la que necesitamos conocer, 1 más I, N vale 6, y acá pues va a quedar 1 más I a la 6 menos 1, ¿cierto? O sea que básicamente nuestra incógnita es I. La pregunta es, ¿cómo la despejamos? Y otra pregunta que nos podemos hacer, así la podamos despejar, es fácil de despejar.
Ya cada uno intentará pues hacerlo y sacará sus conclusiones. Al menos en algo que sí podemos estar de acuerdo es que si en el caso de que se pueda despejar, fácil no es. No es fácil. Entonces, pues de ahí que con un método numérico lo podemos hacer. Ustedes miran, pues que el método numérico tampoco es fácil de implementar. Le digo, bueno, sí, pero en el caso de que esto sea imposible de resolver, pues el método numérico, por difícil que sea de implementar, va a ser la única solución que tengamos para resolver el problema, ¿cierto? Porque hay ecuaciones que no se pueden despejar. Entonces ahí ya tenemos nuestra justificación de por qué vamos a utilizar métodos numéricos. Porque a veces necesitamos despejar una variable que pues, no se puede despejar, ¿cierto? Entonces, antes de llevar a esta ecuación al problema, debemos volver a una función. Porque miren que esto no es una función. Ahí no hay función. Entonces, ¿cómo hago para volver esto una función? Y es en general. Así lo vamos a hacer siempre. Miren que casi siempre tenemos es una igualdad. Esto es una igualdad. No podría decir que el pago es función de los intereses, por ejemplo, pero el pago me lo dieron, o sea que ahí ya no hay función. Entonces, ¿cómo hago para que esto se vuelva una función? Voy a decir que esto es f de i igual, miren que todo este término lo puedo pasar a restar al otro lado. Entonces lo voy a pasar a restar así de una forma bien particular. ¿Qué fue lo que hice acá? Pasé todo este término a este lado a restar. Entonces quedó pago menos todo esto, pago menos todo esto. Y esto ahora sí que es una función. Miren que esto es una función que depende de i. ¿Qué es lo que necesito hacer? Encontrar el valor de i que me vuelve cero la función. En el momento en que yo encuentre un i que me vuelve cero la función, estoy satisfaciendo esta igualdad que está arriba. ¿Por qué? Porque este término será igual a este, para poder que este menos este de cero, ¿cierto? Entonces miren que es como una especie de truco para poder volver esto que no era una función en algo que sí es pasar todos los términos a un solo lado, igualarlos a lo que sería la función. Y pues es de ahí porque es la única incógnita que tenemos, ¿cierto? Ahora sí tenemos función. Entonces vamos a resolver o hallar más bien la raíz de esta ecuación con el método de la bisección. Entonces vamos a ir a Excel. Anótenla porfa por ahí, para que ahorita me la di. Si sí, alguien iba a decir algo. Iba a decir, ¿me explica, porfa, cómo pasó eso a restar? Esa partecita que no entendí bien. Sí, ya te digo, pues básicamente sería hacer esto, sería tomar todo este término, todo tal cual está, que está en este lado con signo positivo, pasarlo al otro lado con signo negativo. Entonces nos queda P menos C por I, pues pasa todo tal cual, ¿cierto? Sobre 1 más I a la N menos 1, ¿cierto? Pasando todo este término a restar acá, queda P menos esto, y esto queda igual a 0. Y ya, pues lo que hice acá fue reemplazarle los valores y decir que esto, que originalmente era igual a 0, pues no va a serlo igual a 0, sino que esta va a ser nuestra función. Esta va a ser nuestra función. Pues gracias. Con gusto. Bueno, entonces me hacen un favor, anotan esta que es nuestra función por ahí en alguna parte para que ahorita la ingresemos allá en Excel. Bueno, o de hecho la voy a dejar ahí también. Entonces vamos a ingresarla acá. Por ejemplo, para f de xl, pues tomará este valor. Voy a suponer, por ejemplo, un 1. Y ahorita lo cambiamos. Cualquier valor. Entonces voy a decir que esto es igual a 5.500 menos 25.000 por, y aquí tengo un paréntesis, tengo dos paréntesis grandes, entonces tengo un paréntesis que me divide otro paréntesis, y aquí tengo que multiplicar i por 1 más i a la 6, entonces aquí será i
por otro paréntesis, 1 más i, y este paréntesis está a la 6. Y abajo es 1 más i a la 6 menos 1. Entonces, otro paréntesis, 1 más i a la 6 menos 1. Ahí está. Esa es nuestra función. El visual, ¿cómo sería? Ustedes pueden crear una función que se llame fun o función o función objetivo o como la quieran llamar, y esa función que evalúe esto y que tenga un argumento y, ¿cierto? Entonces se puede construir function, fun entre paréntesis y as double, y ahí está la función, escriben esto. Muy bien, esta misma que yo tengo acá, la puedo copiar y pegar. Control C para todas estas, Control V, Control V. Y aquí voy a poner otros valores, por ejemplo, aquí pongo otro. Miren que esta la puedo copiar y pegar y ella se me actualiza el valor que está a la izquierda, ¿cierto? Sin necesidad de volverla a escribir. Acá, esta todavía no la puedo calcular. ¿Por qué será que no la puedo calcular todavía? Esta. El error. Miremos la fórmula. Miren que EA necesita dos valores de XR, uno nuevo y uno viejo. Aquí apenas tengo uno. Entonces, EA en la primera iteración no se puede calcular. Se puede calcular a partir de la segunda, cuando ya tenga un valor viejo y uno nuevo, ¿cierto? O sea que aquí todavía no se puede. Aquí. Listo. Muy bien, ahí estamos. Entonces, como punto de partida, necesito que tener un valor de XL y XU que me cambie de signo. Miren que aquí este no, porque este es negativo, este también. Entonces necesito encontrar dos valores, sean cual sean, de XL y XU, pero que me cambie de signo. No importa si este es positivo o negativo, pero que sean de signos contrarios estos dos. Y eso, vuelvo y le repito, es al tanteo, ¿cierto? Entonces voy a cambiar, por ejemplo, aquí por 0, así, un número muy cercano a 0, y aquí sí ya me cambió de signo. Con este es positivo, con este es negativo. Bien, entonces ya tengo mi primer paso. Ya encontré un XL y un XU que están haciendo que la función cambie de signo. Aquí es positivo, acá es negativo. Positivo, negativo, ¿cierto? Que ese era el primer paso del algoritmo. Tenemos por acá escoger valores de XL y XU de tal forma que la función cambie de signo en el intervalo. Paso 1, listo. Vamos para el paso 2. Aproxime la raíz mediante XU más XL sobre 2. Entonces vamos a calcularla acá. Esta va a ser XU más XR. Bueno, ahí lo dije al revés. Aquí, XL más XU sobre 2. Ahí está. Y vamos a obtener una nueva evaluación aquí. Porque no es negativo. ¿Negativo por qué? ¿En dónde? Acá, menos. Sí. Sí, no, en realidad es positivo. Para uno hallar el punto medio de dos valores, es los dos, sumado los dos valores dividido 2. Ese sería el valor promedio. Uno calcula un promedio, lo suma y lo divide entre 2. Yo te entiendo lo que estás diciendo, porque al restar las dos, lo que obtienes es la distancia.
y el dividirla entre 2 es la distancia media que hay entre las dos, pero lo que queremos es calcular es el punto medio de los dos. Entonces vamos a, para que quede más claro, voy a borrar esto que ya lo escribimos. Vemos que nosotros tenemos dos puntos por acá, XR y XU. Siempre digo que este es XR, este es XL. XL y XU y queremos hallar el punto medio de estos dos. Digamos que XL es 20 y XU es 30. Entonces el punto medio de los dos nosotros sabemos que es 25, ¿cierto? Ese sería XR. Entonces, ¿qué hago yo? Sumo 30 más 20 y lo divido entre 2, ¿cierto? 30 más 20 es 50 y 2 da 25. Porque lo que haría uno al restarlos y dividirlo entre 2 es hallar esta distancia. Esta. Si yo a 30 le resto 20 y lo divido entre 2, eso me da 10, dividido 2 da 5. Es efectivamente la distancia entre 20 y 25 es 5 y también pues por este lado varía 5, ¿cierto? Son concepciones matemáticas similares, pero tienen interpretaciones diferentes. Para hallar el punto medio es sumando. Si yo quiero hallar la distancia entre el valor entre este y el oeste al punto medio, sería restando, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos paso 2 del algoritmo. Aproximamos la raíz mediante esta expresión que tenemos acá. Ahora vamos a hacer esto que tenemos acá. Para eso necesitamos un condicional. Entonces miren lo que dicen. Si fxl por fxr es menor que 0, entonces vamos a cambiar a xu por xr. Entonces, esto que tenemos acá lo habremos de implementar para xu, para la columna de xu. Y vamos a preguntar que si la multiplicación de estos dos es menor que 0. Entonces, ¿dónde lo vamos a hacer? Acá, porque sería para xu. Entonces vamos a decir, si f de xl por f de xr es menor que 0, entonces, ¿qué dice acá? Que xu es igual a xr. Entonces, este que es xu va a ser xr, ¿cierto? ¿En qué está la columna de xu? Entonces, si esto es cierto, si f de xl por f de xr es menor que 0, en xu, que es la columna D, voy a poner el valor de xr, que es f3. De lo contrario, pues pongo el valor anterior. Y ya con eso quedamos listos. Eso mismo ustedes lo pueden implementar en Visual, pero ya sería con un if. If fxl por fxr menor que 0, then xu igual a xr, else nada, en el else no iría nada porque sería xu seguiría siendo el mismo. Y en if, vemos que eso ustedes ya también lo saben hacer en Visual. Construir un condicional en Visual, ustedes ya son, ya están más que preparados para hacerlo. Entonces vamos a dejar esta así, ahí quedó. Ahora vamos para la segunda parte, esta. Si f de xl por f de xr es mayor que 0, entonces lo que necesitamos cambiar es a xl por xr. Entonces esta línea irá en la columna de xl. Entonces vamos a construir esta misma función, pero para xl. Entonces irá acá. Y diremos lo siguiente, si este por este, fxl por fxr es mayor que 0, entonces voy a cambiar a xl por xr. Entonces, aquí en la columna de xl, pues pondré lo que es xr, ¿cierto? De lo contrario, pues ponga el valor anterior y cierro.
Muy bien, ya tenemos construido casi completamente nuestro algoritmo. Miren que esta evaluación de la función yo la puedo arrastrar tranquilamente, ¿cierto? Esta la puedo arrastrar, esta también, e incluso esta. XR siempre se calcula igual, ¿cierto? Será XL más XU dividido 2. Y ahora ya puedo calcular esta, la tolerancia. A ver cuánto es el error. Vamos a ver. Lo calculo como valor absoluto de nuevo menos anterior sobre nuevo por 100, ¿cierto? Entonces esto va a ser valor absoluto de nuevo menos viejo sobre nuevo por 100. Miren que por eso no podía calcular este primero, porque necesitaba dos valores de XR, uno nuevo y uno viejo. Pues esto se calculará desde la primera iteración. Desde antes de la primera no se puede hacer, ¿cierto? Entonces ya con esto estamos listos, estamos más que listos para iterar este método numérico. Miren que para iterar en Excel yo lo que hago es arrastrar las celdas, ¿cierto? Es una forma muy práctica de iterar en Excel. ¿Cómo lo van a hacer en Visual? Con un ciclo do while. Entonces ponen do while, la tolerancia permitida sea menor que la tolerancia calculada. Y eso va a hacer que el ciclo se itere. ¿Hasta cuándo? Hasta que esta tolerancia sea muy pequeña, ¿cierto? Miren que aquí es de 32, es muy grande. Yo puedo poner, por ejemplo, que la tolerancia permitida, que EP, sea de 0.01, por decir cualquier cosa. Entonces yo voy a tener que recorrer esto hacia abajo, así, hasta que esta tolerancia sea tan pequeña o más pequeña que la tolerancia permitida, ¿cierto? Entonces vamos a recorrerlo, a ver, voy a recorrer un par de veces. Miren lo que está ocurriendo y vamos a analizarlo. Pero me cuentan si van hasta acá o si necesita que les muestre alguna fórmula, alguna cosa, para que podamos hacer el análisis. La tolerancia está claro, mira acá. Gracias. Muy bien. Entonces, miren lo que le pasa a XL y a XU y a XR también. Miren que el intervalo original era desde 0.001 hasta 0.1 y miren cómo se van acercando XL y XU. Miren que se van acercando a un mismo valor, a 0.080 y algo. 0.080 y algo. Y miren cómo el error va cayendo. Empezó en 32, 14, 7, 3, 1, 9, 45. Si nosotros continuamos este proceso iterativo, nos vamos a dar cuenta que tanto XL, XU y XR convergen al mismo valor. Ese valor al que convergen es la raíz de la ecuación. También miren, por ejemplo, cómo la función va disminuyendo su valor. Por ejemplo, esta empezó en 1318 y va disminuyendo. La idea es que esta función se vuelva casi cero o cero. Bueno, digo casi cero porque en realidad no se vuelve cero, ¿cierto? Y lo mismo esta, empezó negativa muy grande y también va tendiendo a cero, que ese es el objetivo. Y aquí pues, ni decirlo, aquí va saltando, pero igual la convergencia es hacia cero, ¿cierto? Entonces vamos a hacer esta iteración algunas veces más para que observemos cómo si tiende a cero. Miren que la evaluación de la función, por ejemplo, acá ya es casi cero
acá también es casi cero. Vamos a disminuir esto un poquito para que se vea todo en perspectiva así. Y aquí también se vuelve casi cero. Yo diría que con esta tolerancia estamos muy bien. Entonces, uno lo que hace es reportar este XR como la raíz de la ecuación. 0.085. Bueno, y uno le puede poner las cifras que quiera, 85, 59, 17. Esa sería la raíz de la ecuación. Entonces miren cómo el método de la bisección hace para que, digamos, con el proceso iterativo podamos obtener esa raíz. Digamos que en sí los métodos numéricos son unas cosas pues, que a mí personalmente me parecen muy asombroso el desarrollo de la persona que lo pensó para llegar a esto. Y son procesos que son sencillos, repetitivos sí, hay que repetir muchas veces lo mismo, pero son sencillos y obtienen unas soluciones muy, muy acertadas y de una forma muy ingeniosa. Personalmente a mí me gusta mucho eh, cómo se construyen estos métodos numéricos. Es muy, muy interesante. Entonces, pues habrá personas que digan que de interesante poquito, pero bueno, son puntos de vista, ¿cierto? Yo les comparto el mío. Entonces, este que está acá es la raíz de la ecuación. Vamos a comprobarla. A ver si sí, si es tanta la dicha. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar este valor en la función original y vamos a ver si nos da 0, ¿cierto? Y pues no habrá necesidad de ir muy lejos porque miren que aquí ya está. Esta es la función evaluada en ese punto. Ustedes me dirán, no es 0, es aproximadamente 0. Pero, pues dependiendo de la precisión que yo necesite, pues para mí esto será aceptable. Entonces, ¿cómo puede uno hacer o restringir esto? Yo puedo decir que quiero que estos valores tengan 4 cifras. Entonces yo le pongo 4 cifras a estos, ¿sí? Y que estos, los de la función, tengan, por ejemplo, 2 cifras. Ahí. Entonces uno dirá, aquí todavía no he alcanzado el 0. Entonces puedo recorrer otro poquito la función. Y ahora sí que es 0 por acá, ¿cierto? Ya estas iteraciones son innecesarias. Aquí alcanzamos el 0. Para fines prácticos, ¿cierto? Porque si yo le aumento las cifras a esto, eso va a tener y va a tener cifras. Pero digamos que a mí me interesan resultados con precisión de 2 cifras decimales. Ahí lo tengo. Con este valor tengo un resultado para 2 cifras decimales de 0. Miren que efectivamente no es 0, pero para 2 cifras es 0, ¿cierto? Los métodos numéricos, recuerden que son métodos aproximados y siempre van a estar sujetos a un error. Pero el error yo lo puedo manejar para que sea tan aceptable como el número de cifras significativas que sean importantes para mí, ¿cierto? Y en esa medida, pues los métodos numéricos se vuelven buenos. Hasta acá, ¿cómo vamos? Bien, profe. Bien, listo. Miren que esto es con Excel. La idea de hacerlo con Excel es para que quede muy claro cuál es la forma de interpretar el algoritmo. Ya la forma de hacerlo en Visual se lo dejo a ustedes para que de esa manera ustedes se cuestionen a sí mismos de cómo construir el algoritmo y ahí van a encontrar algunas dudas adicionales, etcétera, etcétera. Y con digamos, cuando ustedes hagan los talleres y vayan a las asesorías y conversemos y demás, eso les va a quedar totalmente claro, ¿cierto? Pero la idea en este punto es que entiendan cuál es el algoritmo y cuál es la filosofía del método numérico, más no implementarlo, porque pues les corto, por así decirlo, les corto las alas en que ustedes lo puedan hacer y generen más cuestionamientos. Entonces, este es el método de la bisección, método muy sencillo, muy efectivo, pero observen el número de iteraciones que nos tomó. Voy a ponerle por acá n, aquí empezamos en 0 y pues acá irá, espérame un segundito, este es 0, aquí digamos que es igual al anterior más 1 para que me lo construyan y voy a recorrerlo de ahí para abajo. Entonces, miren que me tomó 18 iteraciones.
Aquí no había iteraciones, es el punto inicial. Aquí empezamos con las iteraciones. Me tomó 18 iteraciones llegar a este resultado. Un resultado con una precisión de la función con 2 cifras decimales en 0, ¿cierto? Ahora vamos a ver otro método numérico que se llama el método de la falsa posición. Es un método numérico también cerrado. Cerrado quiere decir que tiene un intervalo, todo el tiempo va a tener un intervalo que contiene a la raíz, pero acá la filosofía es otra. Y vamos a ver cuál es. Yo tengo, de nuevo, mi ejes de coordenada, tengo mi función y voy a evaluar mi función en 2 puntos. Un punto XL, un punto XU, y aquí es exactamente lo mismo que en el método de la bisección. Yo necesito que f de XL y f de XU sean de signos contrarios. Es decir, encontrar XL y XU es un proceso de ensayo y error hasta que yo tenga que en XL y en XU evalúan funciones de signo contrario, ¿cierto? El signo es contrario. Entonces, yo puedo trazar una línea recta entre estos 2 puntos, entre XL y XU. Y yo puedo decir que la raíz es el punto donde no la función original, sino esa recta que tenemos acá, esa recta negra, pasa por 0. Entonces por eso se llama de falsa posición. ¿Cómo así que de falsa posición? Sí, porque estamos estimando la posición de la raíz de esta función con la posición de una línea que pasa a través de esos 2 puntos. Entonces esta posición es falsa, por así decirlo. Entonces de ahí la llamaron el método de la posición falsa. También se conoce como el método de regula falsi, por un nombre ahí en griego que le pusieron, o en latín, no sé, no me acuerdo. Pero así también la conocen. En algunos libros aparece como regula falsi. Pero es el mismo, el método de la falsa posición. Entonces, miren, aquí la filosofía ya cambia un poquito, porque en el método de la bisección, XR lo calculábamos como XU más XL sobre 2. Esto es bisección, ¿cierto? Aquí no, aquí lo que hacemos es trazar una línea recta entre los 2 puntos y vamos a aproximar la raíz de la función como la raíz de la línea recta. Entonces, vamos a ver que para este XR, para una línea recta es fácil de encontrar la raíz. Para una función cualquiera no, pero para una línea recta yo la puedo despejar muy fácilmente. Pero no lo vamos a hacer así. Vamos a ver que nosotros podemos hacer lo siguiente. Yo puedo trazar estas 2 áreas. Y miren que esas áreas, esa área gris me forma un triángulo, el área azul me forma otro triángulo y esos 2 triángulos son semejantes. Entonces miran, ¿cómo así que esos 2 triángulos son semejantes y por qué? Vamos a ver por qué esos 2 triángulos son semejantes. Miren que ambos triángulos son rectángulos, ¿sí? Y tienen un ángulo común. Estos 2 ángulos son opuestos por el vértice. Al ser opuestos por el vértice son triángulos, son ángulos que son congruentes. Este ángulo y este ángulo son congruentes. Entonces, para un triángulo rectángulo, si yo tengo 2 ángulos iguales, quiere decir que este ángulo y este ángulo también son iguales, porque la suma interna de los ángulos de un triángulo debe sumar 180 grados, ¿cierto? Y si todos los ángulos de un triángulo son iguales, los triángulos son semejantes. Entonces, eso es muy interesante porque yo puedo construir una semejanza de triángulos con algunos de los lados. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, esto, a modo de ejemplo, no va a ser lo que queremos obtener, pero para que ilustremos qué es lo de la semejanza de triángulos. Entonces, cuando yo digo que 2 triángulos son semejantes, los lados son proporcionales. Yo puedo decir que este lado es a este lado, como este lado es a este lado. Y puedo establecer esa proporcionalidad. Entonces, ¿cuánto mide este lado? Mide f de XU. Ustedes miran,
¿Por qué este lado mide f de xu? Porque miren que este lado es la altura de la función. Esto de acá a acá es precisamente f de xu, es la altura de la función. Entonces uno dice, este lado es a este lado, que sería f de xl. Miren que esta distancia de acá a acá también es la evaluación de la función, pero ya en xl. Entonces yo digo, este cateto es a este cateto como este cateto, que sería xu menos xr, sería esta distancia, ¿cierto? Es a esta distancia. ¿Cuánto es esta distancia? Es xr menos xl, ¿cierto? Miren que yo de ahí lo que hice fue aprovechar la semejanza de los triángulos para construir una ecuación, y esta ecuación yo podría despejar xr, y xr pues va a ser la raíz de mi método numérico, aproximadamente, no como la raíz de la función, sino como la posición falsa de la raíz de la línea que une los puntos entre xl y xu, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Voy a construir otro triángulo, porque esta de aquí es difícil de despejar. Vamos a construir una semejanza de triángulos que nos va a servir más. Entonces yo voy a construir acá en verde este triángulo. Y ustedes me van a ayudar a decir si este triángulo verde, ese triángulo que yo formo, ese triángulo verde es semejante al triángulo azul que tengo acá. ¿Será que esos dos triángulos son semejantes o no? Sí. Listo. Entonces ya son semejantes y ya sabemos por qué, ¿cierto? Porque comparten este mismo ángulo, son rectos y comparten también este mismo ángulo, son alternos, estos son alternos, son correspondientes, estos dos ángulos. Entonces, bueno, ya sabemos que son semejantes. Ahora vamos a construir una proporción partiendo de los lados. Entonces, vamos a ver cuánto mide esto. De acá, a ver, con este, acá, ¿cuánto medirá esto? Que es el cateto del triángulo verde. ¿Cuánto mide ese lado? Y me van a decir también, porfa, cuánto mide este. ¿Cuánto mide este? ¿Mide cuánto f de xu? Más de xl. Así. No. No. Entonces, ¿qué? ¿Con más? Sí, con más. Pero f de xl es negativo, ¿no? Menos de la función, por menos me da más y entonces lo sumo. Y ahí sí aplica el concepto de distancia. ¿Cuánto es la distancia entre f de xu y f de xl? Es la resta, ¿cierto? Porque yo no quiero hallar el punto medio. Si yo lo sumo, lo que hallaría es el punto medio de los dos. Yo quiero hallar la distancia, lo que hay de aquí a acá. Para hallar una distancia entre dos puntos, yo lo resto, ¿cierto? O uno lo puede entender como que como f de xl es negativo, ¿cierto? Por definición, porque xl aquí, miren que está por debajo del eje x, o sea que este negativo. Entonces, esto evalúa negativo y con este menos me da más, entonces lo sumo. Y las distancias solamente se pueden sumar, ¿cierto? Sería esta distancia de acá a acá más este pedacito de acá a acá. Entonces, por eso viene con menos, ¿cierto? No sé si está claro. Si no está claro, me cuentan, por favor. Muy bien. Entonces, ¿cuánto mide esta distancia de acá a acá? xu menos xl. Miren que lo restamos, ¿cierto? Ahí no lo sumamos. xu menos xl. También las distancias se obtienen restando. Entonces, vamos a construir una correspondencia, una proporción entre el triángulo verde y el triángulo azul. Entonces, nosotros podemos decir que
f de xu menos f de xl, que sería este lado, es a f de xu, que sería el lado del triángulo azul, ¿cierto? Este cateto. Este es f de xu, para que me quede más bonito. Esto debe ser proporcional a esto, que es xu menos xl, sobre esta distancia de acá a acá, que vendría siendo xu menos xr, ¿cierto? XL, ¿cierto? Entonces, esta es una expresión donde yo puedo despejar xr. Ustedes pueden hacer la labor de despejar xr y me dicen cuánto o cómo queda la expresión despejando xr. Xr es igual a ¿qué? Muy bien, me cuentan si ya puedo borrar esto para mostrarles cómo queda al final xr despejado, para que lo comparen si lo están haciendo. Muy bien, entonces si hacemos eso, me queda algo como esto. Despejando xr. Y ustedes miran, ¿y para qué necesitamos despejar xr? Y miren que ese xr es el punto donde vamos a preguntarnos si la función f de xl por f de xr es menor que 0 o mayor que 0 y vamos a descartar o este intervalo o este intervalo, ¿cierto? Es por eso que necesitamos calcular ese xr. Y miren que queda muy diferente a la forma en la que lo expresábamos con el método de la bisección. En la bisección xr era xu más xl sobre 2. Eso es bisección, ¿cierto? Bisección. Miren aquí cómo queda por el enfoque que le estamos dando. Vamos a ver, por aquí hay unos comentarios. Profe, yo tengo una pregunta. Dime, Jorge. ¿El denominador no queda al revés? ¿O me perdí? Espérame, miremos a ver. El denominador queda al revés. F, aquí está al revés. Hagamos la manipulación algebraica a ver cómo nos va. Partíamos de algo parecido a esto, ¿cierto? Solamente que este estaba acá y este estaba arriba. Eso, digamos, eso es otra forma de expresar la proporción. Entonces yo necesito despejar xr. Yo lo que puedo hacer es invertir numerador-denominador en ambos lados de la proporción y va a quedar lo mismo, ¿cierto? Yo podría decir que esto me queda xu menos xl sobre f de xu menos f de xl, y esto pues sería igual a esto también invertido, que queda f de xu y arriba queda xr menos xu, ¿cierto? Aquí lo que hice fue invertir numerador y denominador en ambas razones y la proporción se me mantiene, ¿cierto? Eso es una de las características o propiedades de una proporción. Yo puedo intercambiar numeradores y denominadores y sigue siendo igual. Entonces,
Aquí voy a pasar este f de xu a multiplicar, ¿cierto? Entonces me quedaría xr menos xu igual a este multiplicando por esto. Entonces me queda f de xu por xu menos xl sobre f de xu menos f de xl, ¿cierto? Simplemente pasé este a multiplicar. Ahora tengo que pasar este al otro lado a sumar. Entonces me va a quedar este al otro lado pasándolo a sumar, pues voy a hacer la del perezoso, ¿cierto? Voy a pasarlo a sumar, queda xu más. Y así pues quedaría para nosotros. Muy bien, pero miren que acá en esta expresión, que es la que aparece en el libro, lo que hacen es invertir esta, f de xu menos f de xl, y aquí está f de xl menos f de xu. Si yo invierto esta, lo que hago es cambiarle el signo acá. Miren que aquí es más, aquí queda menos, porque esta resta está invertida. Es básicamente por eso y nada más, aunque aquí pues también está cambiada xu menos xl, xl menos xu. XL menos xu más. Pero si hay algo raro, hay algo curioso, porque aquí también está invertido, XL menos xu, o sea que igual debería quedar con más. Bueno, si quieres, más bien en una asesoría lo miramos con más detenimiento, pero esta expresión que está acá, esta, es la que aparece en los libros, digamos, con la definición del método numérico. Pero sí hay algo curioso, tienes toda la razón, porque claro, aquí sería cambiando estos dos, pero estos también están cambiados. O sea, que acá, ¿qué? Aquí hay algo raro en esta definición. Este sería fxl, fxu menos fxl, ¿sí? Xu menos xl, ¿sí? Ajá. xr menos xu. Ah, es que acá está al revés. ¿Sí ves? Esta está al revés, porque no es xr menos x1, sino xu menos xl. Sí, 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 sí. Es por eso. Es por eso. O sea que esta iba bien. Invirtiendo estas dos, están invertidas. Aquí. O sea que aquí queda xu menos xr. O sea que este debería que pasarlo es a restar y luego multiplicando por menos. Así es eso nomás. O sea que ahí está bien. Voy a cambiar esto para que no quede malo acá en esta diapositiva. Y quedamos bien. Es xu menos xr. Y ya ahí sí llegaríamos a lo mismo. Efectivamente, ¿cierto? Gracias, Jorge, por hacernos notar eso, que sí había un errorcillo ahí en esta definición. Bueno, entonces, volviendo acá, entonces, al despejar de acá, xr nos da esta expresión. Con esta expresión lo que podemos hallar es xr, básicamente, pues eso era el objetivo, hallar xr. Y pues de acá, el método numérico de la bisección y de la falsa posición serán muy parecidos. Lo único que cambian es en cómo calculo xr, nada más. Los criterios de cómo voy a hacer para eliminar xu o xl son exactamente los mismos. Vamos a ver. Miren acá. Esta parte de cómo elimino xu o xl es exactamente la misma. ¿Cómo calculo el error? Es exactamente el mismo. Miren que lo único que va a cambiar es la forma en la que calculo xr, nada más. El resto del algoritmo es exactamente igual. Exactamente igual. Entonces con esto ya nosotros podemos ver, vamos a ver dos cositas. La primera es acá, gráficamente, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Yo tengo dos puntos cualquiera, ¿cierto? XL y XU. La característica de estos dos puntos es que en uno me evalúa negativo y en el otro positivo. No necesariamente XL siempre tiene que evaluar negativo y XU positivo.
Dependiendo si la función viene decreciendo, pues será al revés, XL será positivo y XU negativo, ¿cierto? El caso es que tengan la evaluación de la función tenga signo contrario, negativo positivo o positivo negativo. Esta línea punteada es la línea del método de la falsa posición y miren, aquí tenemos el XR. Este XR lo vamos a estar calculando con esta expresión, ¿cierto? Que acabamos de deducir todo el tiempo. Luego, con ese XR podemos calcular un f de XR. Dependiendo si este es igual al signo de XL o al de XU, pues iremos cerrando el intervalo. Miren que como el signo de este y este es igual, pues yo lo que voy a hacer es reemplazar a XL por XR. Y miren que este método es mucho más rápido. Miren que en un solo paso cerramos el intervalo de una forma muy grande, muy larga. Ahora, en la siguiente iteración uno podría hacer lo mismo. Aquí sigue hablando negativo, negativo. Vuelvo y cierro. Y así lo puedo hacer una y otra vez. Una y otra vez. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumpla con la tolerancia. Hasta que esta tolerancia sea menor que la tolerancia permitida, que yo la preestablezco. ¿Cierto? Entonces vamos a ir a Excel y vamos a implementar este método. Vamos a hacer dos ejemplos. Vamos a hacerlo, vamos a repetir este mismo algoritmo, pero vamos a cambiar la forma en la que calculamos XR. Entonces, eso lo podemos hacer muy fácilmente. Voy a insertar una hoja 2 y voy a copiar todo esto y me lo voy a llevar para acá. Porque sería la misma función. Miren que es lo mismo, XL, un XU, un XR, toda la tolerancia también la necesitamos. Lo único que vamos a hacer es cambiar la forma en la que calculamos este. Entonces ya no lo vamos a calcular así, sino que lo vamos a calcular con la expresión que tenemos acá, con esta. XR es XU menos todo esto que tenemos acá. Entonces vamos a hacerlo. Entonces esto es igual a XU menos, ¿cierto? Estamos ahí con el menos. F, necesito dos paréntesis, entonces lo voy a construir primero. Dos paréntesis. Ahora en el paréntesis de arriba será f de XU, que es este, por un paréntesis adicional acá, que es XL menos XU. Entonces aquí voy a restar XL menos XU, que es este. Listo. Y en el denominador viene f de XL menos f de XU. Entonces vendrá f de XL menos f de XU. Y ahí está. Voy a ampliarlo un poquito para que lo puedan ver mejor. A ver. Bueno, creo que ahí estamos bien. Entonces, miren que con esto lo que estoy haciendo es ilustrando claramente que esa es la única diferencia entre los dos métodos, entre método de disección y método de la falsa posición. El cálculo de XR, el resto queda exactamente igual. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a recorrer esto hacia abajo. Y miren que aquí, para que la función me evalúe 0, 0.0, ¿cuántas veces lo tuve que hacer? Miren que prácticamente con 2. Aquí, viéndolo en términos de XR, para que la función me evaluara, vámonos con XU, por ejemplo. Para que fuera 0, 0, tomé 10 iteraciones. Para que f de XU fuera 0, 0, 0.00, ¿cierto? Y aquí, para que f de XU, bueno, en este caso no, porque esta permanece inalterada. Bueno, vamos a verlo por el caso de fxl. Para que fxl me fuera, se volviera, bueno, incluso hasta acá con 18 iteraciones y no lo había logrado volverse 0.00. Y aquí
Miren que en este caso, con solamente 3 iteraciones y ya estaba valiendo 0. Y aquí también, f de x se resta, fue porque nunca se cumplió esta condición, entonces la función, este valor, miren que nunca cambió, x1 nunca cambió. El que estuvo cambiando todo el tiempo era xl. Entonces, este método de la falsa posición es mucho más rápido que el método de la bisección. Miremos aquí, por ejemplo, con 2 iteraciones ya era 0.0856. Miremos aquí para alcanzar ese mismo valor cuánto se tardó. Aquí la primera vez que aparece 12 iteraciones le tomó al método de la bisección, mientras que al método de la falsa posición le tomó solo 2 iteraciones. O sea que nosotros tranquilamente podemos descartar este resto de valores de acá para abajo y con solo 2 iteraciones ya tenemos la solución, 2. Y aquí comparada con 12. Si ven, ese método de la falsa posición es una mejora notable al método de la bisección. ¿Qué tiene? Que la expresión para XR es un poquito más compleja. Es más fácil de recordar el método de la bisección que el método de la falsa posición. Por solamente esto. Y solamente por esto, miren la convergencia tan rápida que está teniendo el método numérico. Hasta acá, ¿cómo vamos? Bien, profe. Bien, entonces vamos a hacer otro ejercicio. Miren que este era para comparar los dos métodos. Bisección por un lado, falsa posición por el otro. Y pues para poder compararlos teníamos que hacerlo con un mismo problema, para que fuera comparable. Ahora vamos a hacer este ejercicio. Fíjate que nosotros tenemos una reacción química que es reversible. Vemos que 2 moles de A más 1 mol de B producen 1 mol de C. Pero este proceso es reversible. Entonces, para los procesos que son reversibles, reacciones químicas reversibles, tenemos una constante de equilibrio. Pues nuestra constante de equilibrio se expresa así, según la ley de acción de masas. Tenemos que los productos en el numerador elevados a su respectivo coeficiente estequiométrico, en este caso es un 1, 1, y luego en el denominador los reactantes elevados a su respectivo coeficiente estequiométrico. Entonces, en este caso, la concentración de A hasta el cuadrado era porque el coeficiente estequiométrico es 2, ¿cierto? Y así uno puede crear pues, la expresión para la constante de equilibrio para cualquier reacción, después de que la ecuación ya esté balanceada. Si no, pues, no, ¿cierto? Primero hay que balancear la ecuación por los tantos métodos que existen para balancear ecuaciones químicas. Entonces, acá tenemos esto. Entonces, vamos a producir un cambio al sistema tal que se produzca una cantidad X de la sustancia C. Entonces, por ese mismo principio de acción de masas, ya la constante de equilibrio pues no va a cambiar, pero el equilibrio se va a establecer de esta manera. Entonces, claro, se produce X de C y obviamente pues esa misma cantidad se va a tener que reducir en la concentración de A 2 veces porque necesito 2 moles, ¿cierto? 2 moles de A me producen una de C. Entonces, para producir una mol de X, de C, X moles de C, perdón, necesito 2 veces esa cantidad de A. Y aquí pues simplemente le restamos porque en este caso el coeficiente estequiométrico es 1. Entonces nos queda así. Entonces nos dicen que la constante de equilibrio y las concentraciones son estas. Y necesitamos hallar el valor de X. ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? Miren que aquí vuelve y juega que tenemos una expresión matemática que no es tan fácil de despejar, ¿cierto? Para nosotros despejar X de aquí no es tan fácil. Y de hecho ustedes en el curso de química analítica, si ya lo vieron, por ahí había un método que era el que uno suponía que
que x era 0 en el denominador, creo, ya no me acuerdo muy bien, y que simplemente uno hallaba x en el numerador y que ya luego comprobaba si esa solución era verdad o no. Pero aquí no lo vamos a hacer así, aquí no vamos a suponer nada. Vamos a hallar la raíz de esta función. Vamos a hallar la raíz de esa función y lo vamos a hacer por el método de la falsa posición. Entonces miren que aquí hubo un cambio. Esta es la expresión para la constante de equilibrio. La constante de equilibrio es igual a los productos sobre los reactivos. Pero miren que aquí ya tiene forma de función. ¿Qué hice? Pasé todo este término que estaba sumando, lo pasé al otro lado a restar. Entonces quedó K menos toda esta expresión, ¿cierto? Y esa fue lo mismo que hicimos ahorita con el problema del interés. Que el interés, no sé qué, eso mismo hicimos, ¿cierto? Pasamos este término a restar al otro lado para volver esto una función. En este caso, una función de x. Ahorita era una función de y. Entonces vamos a resolver esto utilizando el método de la falsa posición en Excel. ¿Se entiende el problema que tenemos en este momento? ¿O alguna pregunta con esto que planteamos acá? Listo, muy bien. Entonces vamos a ir a Excel y voy a insertar una nueva hoja aquí para tenerlo. Y voy a copiar solo los encabezados estos de acá. Control C y Control V. Acá 0, acá será este más 1 para que lo recorramos. Aquí pues vamos a poner valores. Ahorita los tanteamos a ver qué debemos incluir, pero debemos crear inicialmente esta función acá. Entonces vamos a crear nuestra función, que es esta. Va a ser K, que es 0.016, menos, tenemos dos paréntesis dividiéndose, entonces lo voy a poner un paréntesis, dos paréntesis dividiéndose. Arriba en el numerador tenemos la concentración de C más X. La concentración de C es 4, ¿cierto? 4 más X. Pues será 4 más X, que es este que tenemos acá. Y en el denominador vamos a tener dos paréntesis, el primero al cuadrado por el segundo normal. Entonces en este primer paréntesis que va al cuadrado va a ser concentración de A menos 2 veces X, la concentración de A es 42, 42 menos 2X, 42 menos 2 por X, que es este. Y aquí vamos a ver qué es concentración de B menos X, y la concentración de B es 28. Entonces 28 menos X. Y ya con eso tenemos nuestra expresión. Ahí va, lo más seguro es que salga algún error o algo, salga un número raro, pero pues esa es la expresión que tenemos. Ahora, no está dando un número raro. Entonces, esta misma ecuación yo la puedo copiar y pegar aquí y aquí. ¿Cierto? Entonces este ya me toma este y este me toma este, o sea que estamos bien. Voy a dejarla aquí por si de pronto alguien no la ha terminado de construir. Como anotación, en Excel uno puede, digamos que Excel tiene unas herramientas que le permiten a uno hallar la raíz de una ecuación sin necesidad de implementar ningún método numérico, porque él lo tiene implementado internamente. Que ya lo miramos como es.
Porque ustedes dirán, bueno, o sea, eso es porque estamos aprendiendo método numérico, es muy chévere, sí, pero si yo quiero hacer esto rápido, muy práctico, ¿cómo lo hago? ¿Cierto? Pues hay unos software, por ejemplo en MATLAB uno puede utilizar una función que se llama ceros, que lo llama F0 y le halla el cero de la función. Acá en Excel hay una función que es muy chévere que se llama buscar objetivo. Buscar objetivo básicamente lo que hace es implementar alguno de estos métodos numéricos. Ellos no son claros en cuál método numérico es el que implementan, pero sí que lo implementan internamente para resolver esta función. Enseguida lo miramos cómo sería con la función buscar objetivo, para que tengan una herramienta muy práctica, muy rápida, para comprobar las soluciones también, ¿cierto? Muy bien, hasta acá tenemos estos valores. Ahora vamos a poner un valor de xl y xu de tal forma que la función cambie de signo. Entonces voy a poner, por ejemplo, aquí un 1. A ver, positivo, muy bien. Aquí pongo un valor de 12. División no. Vamos a poner un 12. Positivo. Vamos a poner un número pequeño, 0.01. Puede ser que sea por acá. No. 0. Tiene el mismo valor. Voy a poner un 8. 7 por acá. Un 3. Un 2. Ninguno quiere dar. 67. 90. Parecer esa función no tiene un 0. Miren que ese tipo de problemas uno los puede tener, ¿cierto? ¿Qué valor será que le doy acá a x para que esta función se vuelva negativa? Si no lo logro encontrar, no puedo iniciar el método, ¿cierto? Nada. 3, tampoco. 7, no. 9, nada. 11, 15, tampoco. Bueno, que ya está tendiendo a 0. 16. Ahí, ya encontré un número. Bueno, afortunadamente, porque ya se me estaban acabando las opciones, ¿cierto? Entonces ya encontré dos números, xl y xu, que me hacen que la función cambie de signo. Entonces ya hice el primer paso de mi método numérico, ¿cierto? Escoger xl y xu, que la función cambie de signo. Ahora vamos a aproximar la raíz con esta expresión. Entonces yo la tengo por acá. Yo la había implementado por acá, la voy a copiar y la voy a pegar, ¿cierto? Esa es hacer la del perezoso. Miren que ahí están los valores tal cual. Ustedes pueden hacer lo mismo. De la hoja 2 que teníamos implementado el método de la posición falsa, pero para el otro problema, la función en general, el cálculo de xr es el mismo siempre, es esta misma expresión, entonces yo lo puedo copiar y pegar. O si no, pues ahí está la expresión, ¿cierto? XU menos todo esto. XU sería este. Miren que este efectivamente es XU. Y ahí tenemos la expresión para XR. Y ya tenemos nuestro f de XR. Aquí no podemos calcular la tolerancia todavía, que será desde el paso 2. Y aquí pues vamos a tener que hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Tendremos que construir esta condición, esta misma condición. Entonces, esta, en el caso de que f de xl por f de xr es menor que 0, la vamos a implementar en la columna de xu. Vamos a hacerlo aquí. Será si f de xl por f de xr es menor que 0, entonces xu será igual a xr, entonces lo va a cambiar. De lo contrario, pues va a ser el número anterior. Esa también lo hubiera podido copiar y pegar del ejercicio anterior, pero bueno, mejor la construimos. Y ahora hagamos esta segunda parte, en el caso de que f de xl por f de xr sea mayor que 0. Y esta donde la vamos a hacer en xl, ¿cierto? En la columna de xl.
Pues vendremos acá a XL, que sí, esta por esta es mayor que 0, entonces vamos a cambiar a XL por XR, si no, pues dejamos el valor que tenía anteriormente. Ahí está. Y bien, entonces ahí está, yo puedo recorrer esta, puedo recorrer esta también la puedo recorrer, esta también, y esta hay que calcularla. Entonces vamos a calcularla como el valor absoluto entre el nuevo menos el viejo sobre el nuevo, cierro por 100. Y ahí estamos. Ya que me queda por hacer, recorrer esas celdas hacia abajo para ver qué me va a dar. Voy a recorrer todas estas hacia abajo. Ahí está. Y miren que aquí la tolerancia ya cae hasta un número por 10 a la menos 6. Y la función está evaluando un número por 10 a la menos 11. Esto prácticamente es 0. Si nosotros redondeamos esto, por ejemplo, a 3 cifras, miren que ya desde por acá me estaba dando 0. Así lo voy a hacer para todas las otras. 3 cifras. Ahí está. Y este pues lo necesitaremos con unas 3 cifras también. Ahí está. O sea que el valor de X será 15.923. Ese es el valor que satisface la ecuación. Miren que este valor hace 0 la función, ¿cierto? Bueno, aproximadamente 0, vuelvo y repito, los métodos numéricos son métodos aproximados. Son tan buenos como la precisión que uno le quiera dar al algoritmo. Ahí está. Entonces vamos a hacerlo para que terminemos la clase de hoy. Esto es con el método de la falsa posición. Lo podríamos hacer con la bisección, pero digamos que ya está el ejemplo con lo de los intereses. Ustedes lo pueden extrapolar a hacerlo con este. O que lo quiera hacer lo puede hacer como un ejercicio para comprobar que le da lo mismo, pero va a requerir más iteraciones. Ahora lo vamos a hacer con la función buscar objetivo, que viene incorporada en Excel. Entonces vamos a hacerlo, voy a hacer por acá. Le voy a tomar un valor de X y voy a tomar por acá f de X. Y voy a traer esta función, esta. La voy a copiar y la voy a pegar acá, porque es la misma función, ¿cierto? Pero miren que este ya me hace referencia a este valor. Entonces, aquí yo le pongo el valor que yo quiera, un 1 por ejemplo. Y voy a utilizar la función buscar objetivo de Excel para que me halle el valor de X que me vuelve 0 la función. Entonces vamos a hacerlo. Eso está por acá en datos. Pueden venir por acá. Análisis de hipótesis. Buscar objetivo. Esa es la función una de las tantas, porque hay otra que se llama solver, pero esa más adelante la podemos mirar. Esto acá tiene implementado alguno de los tantos métodos numéricos para hallar raíces de ecuaciones, pero nosotros no somos conscientes de que lo tienen, simplemente la utilizamos. Entonces ahí en buscar objetivo, vamos a definir esta celda, definir la celda la que tiene la función, sería esta. ¿Con qué valor? Con el valor de 0. ¿Por qué 0? Porque el 0 es donde está la raíz de la ecuación, ¿cierto? ¿Y cuál celda voy a cambiar? Voy a cambiar la celda de la X, esta, que es C2. Y le voy a aceptar. A veces converge, a veces no, ¿cierto? Eso también hay que decirlo. A veces este método de Excel no converge, pero vamos a ver. Ahí, si ven que cambió unos valores, cambió valores y llegó a este resultado. Me dice, la búsqueda con la celda D12 ha encontrado una solución.
El valor objetivo es 0. El valor actual, miren que él lo reporta que no es 0, es 0.001. Es decir, es aproximadamente lo que estoy buscando, pero no es exactamente lo que estoy buscando. Entonces, miren qué valor me dio acá con buscar objetivo. Con 3 cifras. Me dio 1581.9. Había arrancado en 1, ¿cierto? Igual que acá. Y él me tiró a este valor. 1581.9 es bastante cercano. Si yo no estoy satisfecho con esta solución, lo que puedo hacer es volver a decirle que vuelva y lo resuelva. Luego buscar objetivo. Con esa celda, sí, valor de 0, cámbieme este y le voy a aceptar. Ya no lo mejora. ¿Sí ven? Esto es lo que tiene incorporado Excel dentro de sus algoritmos por allá guardados que no sabemos qué método numérico está utilizando. Y miren que él no mejora esta solución. En cambio, con este método nos da una solución más precisa. Con 3 cifras, aquí no hay un 1 sino un 0. Incluso con más. Miren que con más cifras, pero este no. Entonces, una forma de hacerlo con Excel directamente, y esta forma es implementando el método. Miren que implementando el método es más preciso que este. Y eso que esta es la función de Excel que viene incorporada. O sea que, pues, bueno, ahí podemos ver las ventajas y desventajas de implementar nuestros propios métodos numéricos. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿cómo lo implementaríamos en Visual Basic? ¿Cómo lo implementarías En Visual Basic. en Visual? Pues les doy algunas ideas. Por ejemplo, en un módulo, yo lo que haría es crear una función que reciba X y en esta función implementaría esta función que tengo acá. Esta misma función la escribiría acá en Visual. Ahí habría otra cosa. Cerremos esto. Acá la implementaría. Yo diría que fun es igual a, vamos a ver, yo me copio esta expresión de por acá para no tener que volverla a escribir. Yo siempre trato de hacer la del perezoso, ¿cierto? Bueno, o la del práctico, más bien. Aquí me voy a salir de esto. Aquí tengo que salirme de la celda de Excel porque si no, no me deja. Y acá, pues en lugar de decir C3, digo X. X, X y X, ¿cierto? Esa es mi función. Y ya en un script que yo puedo llamar como el nombre del método numérico, por ejemplo, falsa posición, pero le puse tilde, no sin tilde, que después eso presenta problemas. Acá implementaría mi método numérico. Miren que básicamente yo lo que tengo que hacer es, por ejemplo, decidir cuál es mi tolerancia permitida, EP. Entonces defino dim EP as double. Por acá digo que la tolerancia permitida es, por ejemplo, de 1 por 10 a la menos 5. Bien. ¿Qué más tengo que definir? Defino EA as double también. Y este lo voy a calcular. ¿Qué más tengo que hacer? Tengo que definir un valor inicial de XL y XU. Entonces voy a definir por acá XL as double porque puede ser un valor decimal. XU as double también, que también puede ser un valor decimal. Defino XR as double también, que puede ser un valor decimal. Y acá lo que voy a decir es que XL es, por ejemplo, pues aquí ya lo tenemos 1 y que XU es 16. Entonces digo 1 y XU es 16. Ya con esto empiezo el método numérico. ¿Qué hago? Do while EA sea mayor que EP
Lo escribí mal. Do while. Por aquí pondría mi loop. Y aquí tengo que hacer que EA sea un número grande inicialmente. Le voy a poner, por ejemplo, 1000. ¿Por qué hago esto? Porque si no, no entra el ciclo. Porque miren que si yo defino EA y no le asigno ningún valor, EA va a ser 0. Como este valor es un número que es mayor que 0, entonces esta condición no se cumpliría. Entonces yo defino que sea un número grande inicialmente y ya aquí internamente lo cambio. Aquí internamente, ¿qué voy a hacer? Voy a implementar el método numérico. Voy a decir, por ejemplo, defino aquí otras dos variables, voy a definir tres variables, f de xl, as double, defino f de xu as double y defino f de xr as double. Y aquí las calculo, entonces voy a calcular f de xl igual a fun evaluado en xl, ¿cierto? ¿Qué es fun? Fun es la función que definí acá arriba y ya la tengo definida ya, ¿cierto? Ahora voy a calcular xr. Digamos que estoy implementando no el método de la falsa posición, sino el método, por ejemplo, de la bisección. Para hacerlo más fácil, ¿cierto? Aquí haciéndola del tramposo. XR es igual a XU más XL sobre 2. Pero miren que el método es básicamente el mismo, solamente tendría que poner acá la expresión para XR del método de la falsa posición. Entonces ya con eso yo puedo calcular f de XR. Digo que f de XR es fun de XR. Yo ya tengo f de XL y f de XR. Ahora yo qué puedo hacer? Prácticamente lo estoy haciendo acá, ¿cierto? Pero es para que con este ejercicio ustedes puedan ya ver cuál es la estrategia que uno implementa en el caso de los otros métodos numéricos. Yo digo, si f de xr por f de xl es menor que 0, entonces, ¿qué voy a hacer? En ese caso, vamos a ver. Si f de xl por f de xr es menor que 0, entonces xu es igual a xr, tal cual. Entonces yo digo aquí que xu es igual a xr. Aquí. Else if f de xr por f de xl es mayor que 0. Entonces, me faltó el entonces. Then, eso viene pegado, que a veces me confundo. Listo. Ahí voy a decir que f de xl es igual a xl, perdón, es igual a xr, ¿cierto? Que sería esta condición. Y en el else, simplemente voy a decir que encontré la solución. Entonces me salgo del do, exit do, porque pues ya llegué a la solución en if. Una vez tengo esto acá, yo puedo calcular mi tolerancia también, puedo calcular EA. Pero para eso necesito definir otra variable aquí. Tengo XR y necesito un XR viejo, ¿cierto? Para no sobreescribirlo. Entonces voy a decir que XR old, de viejo en inglés, por decir cualquier cosa, ¿cierto? Entonces tengo mi XR y XR viejo. Aquí, XR, yo lo calculo así. Entonces tengo que volverlo a calcular acá. Yo digo que XR viejo va a ser igual al XR actual y recalculo XR. Control C, Control V. Entonces, XR, el actual, lo voy a hacer el viejo y recalculo mi nuevo XR. Y aquí pues simplemente sería decir valor absoluto de XR menos XR viejo sobre XR por 100. Y con eso ya tengo calculada mi tolerancia. Entonces ya con esto, si yo lo ejecuto, posiblemente tenga algún errorcito, hay que definirle alguna otra cosita, pero si yo lo ejecuto, al terminar, debería reportarme
el valor de la raíz. Yo puedo reportar en un MSGBox el valor de XR. Gracias. Así sería. Ya con esta, digamos, con este ejemplo, que puede tener algún error, ¿cierto? Porque lo construí muy rápido y eso, pues a veces así tan rápido a uno se le saltan cosas. Pero más o menos así es que construyen todos los métodos numéricos que estamos viendo, tanto los que estamos viendo ahorita que son para hallar raíces, como los que vimos las clases pasadas que eran diferenciación, integración numérica. Lo más conveniente es que definan la función aparte. Esa función la definen aparte y aquí simplemente la llaman como fun, ¿cierto? Para no tener que estar metiendo esta expresión tan grande por acá. Y además que esto les queda general por si quieren cambiar la función por otra función cualquiera, simplemente la cambian acá y no hay necesidad de cambiar nada abajo en el algoritmo. Este algoritmo queda intacto. Lo único que deberían cambiar serían estos límites, pues, ¿cierto? Porque pues para cada problema van a ser límites diferentes. Pero pues nada más en el algoritmo. Entonces, más o menos ese es el esquema, cómo deben implementar los métodos en Visual Basic. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. No. Listo. Entonces, nos vemos. No, mentira, sí. Usted nos puede compartir este documento, porfa. Sí, Sí, yo pues. comparto. Sí, yo enseguida se los monto. Ay, con la diapositiva. No, las diapositivas todavía no. Ese documento se los monto enseguida al clase. Bueno, profe, gracias. Con gusto, Rosa. Bueno, pues muchachos, nos vemos entonces el miércoles. Gracias. Para